Bueno, Vivi, te consulto, ¿contás con apoyo de otros familiares, grupos comunitarios o amistades? En realidad es muy difícil la situación en salud mental porque no todo el mundo comprende lo que se vive en cada hogar, ¿no? En cada familia. Eh, yo creo que para entender tenés que involucrarte y tenés que tener muchas ganas de acompañar. Eso te lleva a interiorizarte, de qué se trata cada problemática, de cómo es la persona que tenés al lado o enfrente, el vínculo que tenés también. Pero, o sea, yo tengo amigas, tengo no mucha familia que me acompaña, y me cuesta mucho. Es el círculo mío. Bueno, en mi casa son mis hijos, mi compañero de ruta ahora, mi pareja vendría a ser, y después mis amigas. Pero siento que, bueno, en lo que es familia, es como que se evita un poco hablar del tema. Tal cual, porque no muchas personas. Prefieren no preguntar mucho. Claro. Para, yo no juzgo, porque también eso creo que es miedo. Miedo de transitarlo, miedo de saber la respuesta y no saber qué hacer. O sea, hay muchos factores que los vas aprendiendo y aprendés a convivir, ¿no? Con ese tipo de cosas que te van pasando y las tenés que ir resolviendo. Tal cual. ¿Vos en este momento recibiste grupos de apoyos, grupos de apoyo familiares o grupos de contención en la No, comunidad? no. Acá no contamos con grupos de apoyo ni de autoayuda. No contamos con un 0800 que sea para emergencias, con personal capacitado para eh, darte una palabra de aliento, tranquilizarte, o sea, también ayudar a la persona que está en crisis. No, yo con lo único que cuento es con un juez, porque tuve que judicializar en su momento Claro. la causa, y el único recurso que tenés es ir a la policía, hacer la denuncia, la derivan al juez y él determina si vas al hospital o vas a una clínica, o vas al hospital y a la clínica, como Claro. fue la última vez, para hacer el chequeo y ver qué es lo que está pasando. Respecto a los recursos que ustedes van transitando día a día, ¿cómo lo haces de manera privada, de manera pública? ¿Cómo contás con esos turnos? Y nosotros contamos con el CUD, que es el certificado de discapacidad, y después la obra social. ¿Tenés obra social? Entonces, yo ya sé que la medicación, esté o no esté yo, que es de por vida, no le va a faltar. Claro. O sea, eso lo tramité yo cuando ya hubo un diagnóstico y, bueno, eh, era muy costoso. A mí se me hacía muy difícil sostenerlo, porque es medicación Sí, muy cara. que es muy difícil tener el acceso. Así que, bueno, empecé a tramitar y logré que él tuviera su cobertura. Entonces, a partir de ahí es la medicación, que es fundamental, más el acompañamiento, que es tan importante como la medicación, Sí. y que es lo que más nos cuesta conseguir. Acá en Pedro Luro tiene la atención de la psiquiatra en el hospital, pero no puede tenerlo todos los meses, sino es cuando conseguimos un turno, que puede ser en 2 o 3 meses. Eh,
a veces, bueno, un poco menos, y alternamos con, cuando no se puede acá en Pedro Luro, con el psiquiatra de la clínica bahiense que tiene la cobertura también ahí. O sea que si en este caso vos no contarías con la obra social y vas a hacer todo por el hospital público, o la realidad sería otra Sí, respecto al tratamiento y demás. sí, la realidad sería otra. Tenés que golpear muchísimas puertas y buscar hasta el cansancio la forma de encontrar ese acompañamiento cuando hay un diagnóstico, porque todos los diagnósticos son diferentes, pero en salud mental son todos muy delicados. Tal cual. Entonces vos no podés perder tiempo. Vos no podés decir este mes no puedo comprar la medicación. No, Siempre lo tenés que tener, no te puede faltar, y si es posible que sea del mismo laboratorio. claro. ¿Vos qué crees que podríamos hacer eh, para que esta situación cambie? Digo, respecto a talleres, acompañamientos, así sea una mateada de personas que conviven con lo mismo. Sí, yo creo que la unión hace la fuerza, ante todo, y no es un dicho y no, es tal cual, ya sea en la familia, ya sea en la comunidad, ya sea en lo profesional, en el trabajo, o sea, todo debe funcionar como un gran equipo. Acá todo sería muy diferente si por lo menos tuviéramos un grupo de autoayuda, Exactamente. y dejáramos de ocultar. Yo jamás oculté la problemática en mi caso, jamás, porque siempre me pareció favorable hablarlo, hablarlo con todo el mundo, porque lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente que no se anima a decirlo, que no se anima a pedir ayuda, que no se anima a golpear puertas, y para mí eso es contraproducente. Tal cual, totalmente. Para mí pedir por mí, en mi caso, es pedir también por el Claro. resto, porque lo que se lleve a cabo por mí le va a ayudar y le va a favorecer a otra persona que está transitando lo mismo. Y que quizás muchas veces no sabe que está transitando lo mismo Exacto. porque no hay talleres de prevención en las escuelas, no hay No hay grupos. charlas Exactamente. educativas donde vayan y les digan a los chicos las consecuencias, por ejemplo, del consumo, que ellos ni lo piensan o creen a veces que, bueno, la marihuana te relaja, te abre la mente, te salen ideas bonitas, podés escribir, o sea, todo eso es una falacia, porque tiene serias consecuencias, y más si ya venís con una genética vulnerable. Exactamente. A veces no tiene retorno, a veces zafás si te das cuenta a tiempo, pero muchas veces no tiene retorno. No. Y las Y eso consecuencias, los chicos no lo saben porque no, empiezan a muy corta edad a consumir. a consumir. Sí, tal cual. Y eso está totalmente liberado y está totalmente a la deriva, porque es así. A nivel pueblo, a nivel país, a nivel Sí, sí, más sí. elevado. Sí, es algo que está muy dejado y que, No hay control porque, claro, a mucha gente no le favorece, y mientras tanto siempre las víctimas ya sabemos quiénes son. claro, los pibes. Los más vulnerables, los que no saben todavía el efecto de eso, o sea, porque no se habló en ninguna parte, porque no está dentro, ponele, de lo que se habla ni en la casa, ni en la escuela, ni nadie. De los estigmas y muchas veces el tema de consumición comienza más socialmente porque te juntaste con un amigo, Si el otro porque lo hace porque yo no, y tal si cual, probamos, y eso te lleva después a otras a cosas. otras cosas. Pero bueno, estamos en un momento, digo yo, donde se ha eh, liberado y se ha naturalizado
todo tanto, que nadie piensa, a ver, lo que le pasa a fulanito, a menganito, esto, lo otro, ¿de dónde, cómo empezó? Entonces, si uno hiciera un análisis más profundo, obviamente a mucha gente no le sirve que hagamos tanto análisis, ni de estadísticas, ni de porcentajes. Acá no se sabe, por ejemplo, las estadísticas en cuanto a salud mental, valores y tal. Yo sé que eso no favorece, por ejemplo, a los políticos en época de elecciones. Tal cual. No te suma. No, 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 obviamente. Suman, sí, las grandes cosas que haces o las pequeñas cosas que transforman y son visibles al resto, pero lo que tiene que ver con salud mental y todas las consecuencias del alcohol, de las del consumo, llamale como quieras, porque hay un montón. De eso no se sabe nada. No, claramente. Porque eso no, sobre eso no hay control, está totalmente liberado. Pero eso sí, a la hora que después empiezan a saltar y a verse muchísimos casos consecuencia de eso, nadie sabe y nadie te dice cómo hacer para paliar toda esa situación que se generó por algo. O sea, si vos tenés acceso al alcohol, un ejemplo, tomás, salís en un vehículo a la madrugada después de haber tomado hasta darte vuelta, salís a la ruta, a la calle de tu pueblo, pasan cosas, vas por delante a alguien, matas a alguien, te matas vos. Eso es consecuencia de algo que no se controló. Tal cual. O sea, ahí falta, te digo porque vivo en un lugar, en una zona donde a ciertas horas de la madrugada se hacen picadas, se escucha música a decibeles muy altos. O sea, es como todo muy descontrolado. Claro. Y una cosa es consecuencia de la otra. Tal cual. Porque si fuéramos un poco más cuidadosos, miraríamos también por los vecinos o por el entorno. Pero bueno, está dentro de las cosas que se dejan pasar. ¿Vos creés que la salud mental sigue siendo un estigma? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Está totalmente estigmatizado y tiene sus consecuencias para las personas que lo padecen. Muchos lo ocultan, otros se quedan solos, porque todos, o sea, podés tener 1 millón de amigos como Roberto Carlos, pero a la hora de que vos tenés una problemática, desaparecen todos. Te lo digo porque lo he vivido acá en mi casa. Claro. Sí, sí. En los momentos buenos es cuando más gente acompaña, pero yo creo que esto es una problemática que es muy amplia, muy amplia. Hay mucho por hacer, hay mucho dónde llegar, porque así como hoy estoy hablando con vos, hay mucha gente que quizás está del otro lado y va a ver el video y no va a tener esa fuerza todavía para poder hablar. Pero lo que yo trato con esto y de haber hablado con vos es de llegar a ese lugar y de que entre los poquitos que somos podamos hacer algo. Sí. Yo lo que creo, discúlpame que te interrumpa, es que la gente se tiene que animar, se tiene que comprometer, porque es la parte humana que se necesita para sobrellevar, porque juntos somos más, vamos a tener más fuerza, vamos a estar más empoderados y se pueden lograr cosas.
Entonces, te tenés que animar no solamente por vos, sino por el efecto rebote, Exacto. ¿sí? Y que invita a la gente también a entender y a ser más empática, a ser más compasiva, a ver las cosas desde otro lugar. Y no pensar que porque le pasa a fulano o mengano, a mí no me va a pasar nada. Somos humanos, Tal cual. somos seres vivos, y por eso nos pasan cosas. El tema es cómo las vamos a afrontar. Y sinceramente yo te digo que cuanto más cosas te pasan, más fuerte y empoderado vas a ser. Y lo bueno es que lo canalices y que lo lleves por el lado positivo, que no te enojes con la vida, que no te resientas. A mí el primer tiempo después de un diagnóstico me sentí muy angustiada, muy triste, dolida, porque yo venía de una adolescencia donde mi papá era depresivo y ya había vivido esa secuencia. Claro. Pero yo sola me tuve que dar fuerzas y decir, no, si me está pasando esto, ahora es por algo. Ahora es el momento de que yo acompañe, y encuentre el camino para poder vivir con esto. Porque tener un diagnóstico no significa que vos no puedas vivir. Vos tenés que aprender a vivir, buscar herramientas, y es eso ahora de lo que estamos tratando nuestra charla. Encontrar acompañamiento, no sé si es de una forma comunitaria, y bueno, buscaremos gente que se sume, que tenga ganas de ponerle todo lo que pueda para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Eso es trabajar en equipo, Tal cual. sacar lo mejor de cada uno. Es que nosotros no somos uno sin el otro. Somos seres sociales. Exactamente. Somos seres sociales. Tal cual. ¿De qué te sirve vivir, tener todo en la vida, me refiero materialmente, Sí. si vivís solo, aislado de todo? Lo bueno es sentirse útil, aunque vivas con lo justo y lo necesario, que es lo bueno de vivir liviano y de valorar todo, sino ser útil para uno mismo y para los demás. ¿Por qué? Porque todo vuelve en la vida. Si vos sos una persona empática y ayudas, te va a volver, te va a volver y vas a ser más grande porque sos útil al resto. ¿Eh? Y para vos ni te cuento. Y en ver cambios en los demás, me refiero. Sí, sí, tal cual. Lo último que me gustaría preguntarte o decirte si te animas a decirle algo a alguien que está mirando esto y le querés dar una palabra de aliento. Que no bajen los brazos y que no dejen de buscar ayuda y herramientas para superar el trance que sea. Que mientras estamos vivos, mientras respiramos, siempre tenemos que tener esperanza. Siempre, siempre nos van a pasar cosas, pero el tema es cómo las abordamos, desde qué lugar. Que no miremos el vaso medio vacío, que nos rescatemos de las cosas buenas, digo yo. Yo he transitado por momentos muy difíciles en mi vida, pero siempre de las pequeñas cosas y de las cosas quizás que vos decís, no, ya el hecho de abrir los ojos a la mañana, de, no sé, escuchar los pajaritos por ahí, porque acá en mi casa a la mañana se escuchan pajaritos todavía, y son esas cosas o esos detalles que me hacen sentir que estoy viva. Y si mientras tengo buena salud, respiro, y puedo disfrutar de esas cosas, todo vale la pena.
O sea, no hay que darse por vencido ni a un vencido, como dice el refrán. Siempre tenés que buscar la forma de estar mejor. Para eso, obviamente, necesitamos acompañamiento. Entonces, bueno, vayamos por ese lado, veamos de qué manera se puede lograr, ¿no? Comunitariamente, si no encontramos, pero yo confío en que políticos y gente que tiene la capacidad de hacerlo, eh, se va a poner la 10. Lo va a lograr. Sí. Lo vamos a lograr. Porque cuando vos pones voz en algo importante, y con todo respeto, porque yo jamás le falto el respeto a nadie, siempre voy de frente y con la verdad. Entonces creo que lo mínimo que podés recibir es una palabra de aliento y bueno, y después, ¿cómo se sigue? Es un paso a la vez, es un paso a la vez. Pero ante todo yo le digo a la gente que no se quede, que no se quede encerrado en sí mismo, sino que lo hable y que pida ayuda. Porque siempre hay alguien. Yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni nada, pero escucho a mucha gente que como sabe que también uno transita momentos difíciles, podemos hablar de los temas y seguramente nos sentimos las dos partes más aliviadas. Tal cual. Es que esa es la idea de cuando se forma un grupo o lo que sea, quizás no tenemos las herramientas, quizás no hay un psicólogo, un psiquiatra presente, pero nos tenemos como grupo y la idea de empezar a compartir Contenerse. es contener al otro, es saber que alguien va a estar escuchándote y que no vas a encontrar una mirada que te va a estar juzgando ni que te va a estar diciendo frases a veces sin sentido, sino que con la gente que vos estés es realmente gente que lo padece, que lo necesita, que yo creo que muy vulnerable. Exactamente. Salud mental es muy vulnerable. Y que creo que por más mínimo que sea hay que empezar a hacer cambios entre toda la sociedad para que esto tome otra mirada porque hay muchas más generaciones atrás nuestras que hoy ya lo están sufriendo. Hay que empezar a tomar conciencia, así Exactamente. como la contaminación ambiental, como muchísimas cosas que afectan hoy día a nuestro planeta, lo mismo en salud mental. O sea, hay muchas cosas que están pasando que no se toma conciencia, o sea, de las consecuencias. Y que es irreversible muchas veces. Entonces vos tenés que saber lo que te puede llegar a pasar al momento de decidir hacer algo. Tenés que ser consciente. Y bueno, para eso falta mucho en el hogar donde empieza, en la escuela, o sea, donde se pueda llevar información para los chicos, bienvenida sea. O sea, eso no es pérdida de tiempo, ni que vas a perder otras horas de otras materias, eso es fundamental. Como la educación sexual, como todo. Tal cual. Conocer tu cuerpo, los efectos de las cosas que vos haces, es fundamental. Sí. Bueno, Vivi, muchas gracias por estar. No, gracias a vos por la posibilidad.